La ciudad de Beirut era un hervidero de voces, flashes de cámaras y escudos antidisturbios. Los manifestantes invadían las calles, sus cánticos chocaban con los ecos lejanos de los disparos. Una columna de humo se elevaba hacia el cielo, densa y sofocante. Stella Bascoe se ajustó la correa de su chaleco antibalas, observando el caos con ojos expertos. Años de periodismo de guerra la habían endurecido, la habían vuelto cautelosa. Había aprendido que la imprudencia causaba muerte. A su lado, Mariana Duarte agarró su cámara con fuerza, con los ojos llenos de determinación. Esta era su primera zona de conflicto importante, pero no parecía asustada. Al contrario, estaba entusiasmada. «Quédate cerca de mí», le ordenó Stella con voz cortante. «Puedo cuidarme sola», Mariana respondió, levantando su lente para capturar a la policía antidisturbios que se acercaba. Stella apretó la mandíbula. La joven fotógrafa tenía talento, sin duda, pero le faltaba el instinto para saber cuándo retroceder. La multitud estalló. Una línea de oficiales avanzó con los escudos en alto, obligando a los manifestantes a retirarse. Alguien lanzó un cóctel molotov, la explosión envió ondas de choque por el aire y, de repente, la situación se descontroló. «Mariana, retrocede», gritó Stella, agarrándole la muñeca, pero Mariana se soltó y dio un paso adelante para capturar una imagen perfecta. Una manifestante recortada contra las llamas. Entonces se oyó el primer disparo. El mundo se detuvo cuando Stella vio el fogonazo y oyó el disparo de un rifle. En un instante, se abalanzó, tirando a Mariana al suelo, justo cuando una bala pasó zumbando junto a donde ella estaba. Cayeron con fuerza contra el pavimento. Mariana jadeó mientras Stella se protegía. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó Stella, con su rostro a centímetros del de Mariana. La respiración de Mariana se entrecortaba, con los ojos abiertos pero vivos, incluso emocionados. «Casi lo consigo», susurró, medio aturdida. Stella quería sacudirla. Quería hacerle entender lo cerca que había estado de ser una víctima más. Pero en lugar de eso, se obligó a apartarse. «Eres imprudente», murmuró, poniéndose de pie. Mariana cogió su cámara y le quitó el polvo. «Y eres sobreprotector». Las palabras le dolieron más de lo debido. Stella no respondió. Simplemente se giró hacia su vehículo. «Ya terminamos por hoy», dijo. Mariana dudó, pero la siguió con expresión indescifrable. El viaje de regreso a su base temporal fue silencioso. La adrenalina se desvaneció, dejando solo la tensión tácita entre ellas. Ninguna de las dos lo sabía aún, pero ese momento, ese roce, esa ira, fue la primera grieta en el muro que la separaba. La tensión dentro de la pequeña habitación del hotel era palpable. La única luz del techo parpadeaba, proyectando tenues sombras sobre las paredes agrietadas. Afuera, el lejano zumbido de las sirenas y los ocasionales gritos les recordaban que la ciudad aún no se había calmado. Stella estaba sentada en el borde de la cama, limpiando metódicamente la lente de su cámara, aunque su mente estaba en otra parte. Al otro lado de la habitación, Mariana caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, visiblemente todavía furiosa. «No tenías por qué tirarme así», dijo finalmente Mariana, rompiendo el silencio. Stella exhaló lentamente, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. «Estabas a punto de dispararte». «Estaba a punto de tomar la mejor foto de mi carrera», espetó Stella, tapando el objetivo. Miró fijamente a Mariana. «Casi no tienes una carrera de la que preocuparte», Mariana se burló, pasándose una mano por sus oscuros rizos. «Te comportas como si fuera una novata que no conoce los riesgos». Stella se levantó de golpe. «Eso es exactamente lo que eres. Crees que ser audaz te hace invencible, pero no es así. No eres un observador intocable tras esa lente. Un paso en falso, una mala decisión, y eres un cuerpo en el suelo». Los labios de Mariana se entreabrieron levemente, pero por una vez, no tuvo una respuesta rápida. En cambio, se quedó mirando a Stella, la miró fijamente,
como si intentara comprender algo tácito entre ellas. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Mariana, con voz más suave esta vez. La pregunta pilló a Estela desprevenida, porque he visto morir a demasiada gente en este trabajo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. La expresión de Mariana cambió. El desafío se desvaneció, reemplazado por algo más cálido y tranquilo. Se sentó en la cama de enfrente, subiendo las piernas. No dejas entrar a la gente, ¿verdad?, reflexionó. Estela se tensó. Odiaba esta conversación. No se trata de mí, dijo. Creo que sí. Un silencio denso y cargado se extendió entre ellas. Estela se negó a sostener la mirada de Mariana, concentrándose en cambio en la pintura descascarada cerca de la puerta. Pero la percibió, la intensidad, la curiosidad en los ojos de Mariana. Entonces, de repente, un apagón sumió la habitación en la oscuridad. El zumbido del ventilador de techo se apagó, dejando solo los sonidos distantes de la ciudad. Mariana murmuró, buscando a tientas su teléfono. Estela, siempre serena, abrió el cajón de la mesita de noche, sacó una pequeña linterna de emergencia y la encendió. Un suave resplandor llenó la habitación, iluminando el rostro de Mariana de una manera que la hacía parecer diferente, más suave, más vulnerable. No siempre fui así, ¿sabes?, murmuró Estela inesperadamente. Mariana se giró hacia ella. ¿Cómo qué? Así, dijo Estela. Una vez me acerqué a alguien, un reportero con el que trabajé hace años. Murió delante de mí. Me di cuenta de que preocuparse demasiado solo empeora las cosas. Un largo silencio. Luego Mariana habló. Cuidar no te hace débil. A Estela se le hizo un nudo en la garganta. Sí. Sí, cuando eres tú quien se queda atrás. La habitación volvió a quedar en silencio, el resplandor de la linterna titilando entre ellas. Mariana no presionó, en cambio, extendió la mano lentamente, rozando la mano de Estela, la que sostenía la linterna. El roce fue breve, casi vacilante, pero duró lo suficiente como para provocar un fuerte latido en el pecho de Estela, y así, sin más, volvió la electricidad, el ventilador del techo volvió a la vida, la luz del techo parpadeó. Se apartaron al instante, como atrapados en algo que ninguno de los dos estaba listo para identificar. Deberíamos dormir un poco, dijo Estela bruscamente, poniéndose de pie. Mariana asintió, pero su mirada se detuvo en Estela un momento más porque, en ese breve segundo de oscuridad, algo había cambiado entre ellas, algo que Estela ya no estaba segura de poder ignorar. Al día siguiente, el aire estaba cargado de una tensión tácita. Estela y Mariana trabajaron codo con codo, grabando imágenes de las consecuencias del suceso en la ciudad. Coches quemados, cristales rotos, paredes cubiertas de grafitis exigiendo justicia. Era una escena familiar, pero Estela se encontraba distraída, con la mente perdida en la noche anterior. En el camino de regreso a su base temporal, las nubes de tormenta que habían estado rondando durante todo el día finalmente desataron un aguacero torrencial. Genial, murmuró Mariana, subiéndose la cremallera de la chaqueta. Tendremos que esperar. Estela, dijo, buscando refugio en las calles, vamos. Corrieron, esquivando charcos hasta que encontraron refugio. El espacio apenas cabían 2 personas. El techo tenía goteras y el olor a lluvia era intenso. Mariana se pasó una mano por sus rizos húmedos, riendo sin aliento. Este viaje cada vez es mejor. Estela negó con la cabeza, reprimiendo una sonrisa burlona. Actúas como si no te gustara el caos. Mariana se apoyó en la pared, ladeando la cabeza. Y tú actúas como si no lo supieras. El aire se movió entre ellos, algo frágil, cargado. Ninguno habló. El sonido de la lluvia golpeando el toldo metálico llenó el silencio. Mariana exhaló, bajando la mirada un momento antes de hablar. Sigo pensando en lo que dijiste anoche, que no quería preocuparme demasiado. Estela se puso rígida. Mariana, déjame decirte esto. Mariana se acercó con expresión indescifrable.
Crees que protegerte significa aislar a la gente, pero no eres inquebrantable. Nadie lo es. A Stella le latía con fuerza el pulso. Estaba demasiado cerca. No lo entiendes, murmuró. Entonces hazme entender, le desafió Mariana, su mirada era firme, inquisitiva. Stella se dio cuenta, quizá por primera vez, de que esta mujer era intrépida en formas que ella no lo era. Stella había sobrevivido a zonas de guerra, desastres, muerte. Pero esto, dejar entrar a alguien, la aterrorizaba. Mariana dio otro paso, tan cerca que Stella sintió el calor que irradiaba su piel. Entonces, Mariana hizo algo imprudente, levantó una mano, rozando la mandíbula de Stella con las yemas de los dedos. Reto silencioso, a Stella se le cortó la respiración. Mariana dudó un instante, dándole a Stella la oportunidad de apartarse, pero no lo hizo. Stella acortó la distancia, sus labios presionando los de Mariana en un beso a la vez vacilante y desesperado. El mundo se desvaneció, la lluvia, la ciudad, el peligro. Por un instante, solo quedó la calidez de la boca de Mariana, el suave jadeo contra sus labios, la forma en que sus cuerpos se acercaban instintivamente. No fue suave. No fue lento. Fue una colisión, una comprensión, un error, una necesidad, todo a la vez. Entonces, igual de repentino, Stella se apartó. El corazón le latía con fuerza en las costillas al dar un paso tembloroso, el pánico se reflejó en sus ojos. Esto, se pasó una mano por el pelo mojado. Esto no puede pasar. Mariana parpadeó, todavía sin aliento. ¿Por qué no? Porque simplemente no puede. Sus labios se separaron como para discutir, pero luego exhaló, hundiendo los hombros. Asintió una vez antes de apoyarse en la pared y cruzar los brazos. Entendido, dijo con voz indescifrable. La lluvia seguía cayendo, pero ahora, el silencio entre ellos era ensordecedor. El viaje de vuelta al hotel fue silencioso, no del tipo cómodo, sino pesado y sofocante. De esos que cargaban palabras no dichas, preguntas sin respuesta y una tensión tan densa que parecía una tercera presencia en el vehículo. Stella mantenía la vista fija en la carretera, agarrando el volante con demasiada fuerza. Mariana estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, mirando por la ventana empapada por la lluvia. El beso había ocurrido. Se habían besado. Y ahora, Stella fingía que no. El problema era que Mariana no era del tipo que ignoraba las cosas. «¿Vamos a hablar?», preguntó finalmente, con voz tranquila pero firme. «¿Hablar de qué?», respondió Stella sin apartar la vista de la carretera. Mariana soltó una risa seca. «Claro. Porque la gente se besa en medio de una tormenta sin motivo alguno». Stella apretó los dientes y aceleró un poco. «Fue un error», murmuró. Cuando Stella se atrevió a mirar a Mariana, vio que algo cambiaba en su expresión, un destello de dolor antes de que sus rasgos se endurecieran. «¿Sabes qué?», dijo Mariana, con la voz más fría. «Sigues actuando como si este trabajo te hiciera invulnerable. Como si aislarte de la gente te protegiera. Pero te equivocas. Solo te hace sentir sola». Los dedos de Stella se apretaron sobre el volante. «De eso se trata», murmuró en voz baja. Mariana exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Increíble. Durante el resto del viaje, ninguno de los dos habló. La tensión no disminuyó. Al llegar a su habitación, Mariana tiró su bolso sobre la cama y se pasó una mano frustrada por el pelo húmedo. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo», espetó Stella, volviéndose hacia ella. «Solo te pido que dejes de fingir que no sientes nada». Stella inhaló profundamente. «No lo entiendes, Mariana. Yo no puedo». Se detuvo, exhalando lentamente. «Este trabajo lo exige todo. Requiere gente. Lo he visto. No permitiré que vuelva a suceder, punto». «¿Y eso es todo?». La voz de Mariana tembló un poco, pero la disimuló con una sonrisa amarga. «¿Me alejarás antes de que empiece nada?».
Estela no respondió, porque sabía la verdad. Mariana ya estaba demasiado cerca y eso la aterrorizaba. Mariana soltó una breve carcajada sin humor. Ahora lo entiendo. No me estás protegiendo a mí, sino a ti misma. Las palabras la impactaron más de lo debido. Antes de que Estela pudiera responder, Mariana agarró el bolso de su cámara y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Estela. Mariana no se dio la vuelta. A tomar el aire. Y no te preocupes, no haré nada imprudente. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Estela sola con la tormenta rugiendo dentro de su pecho. La mañana estaba extrañamente tranquila. Beirut tenía su ritmo, a veces violento, a veces engañosamente tranquilo, pero hoy algo no cuadraba. Estela y Mariana apenas habían intercambiado palabras desde la noche anterior. Ambas eran profesionales, así que hicieron lo que tenían que hacer: revisar su equipo, informar al equipo, planificar la cobertura del día. Pero la tensión entre ellas era innegable. El silencio se había convertido en algo más denso que la ira. Al mediodía, estaban de vuelta en las calles, cubriendo las consecuencias de un bombardeo en una de las zonas más disputadas de la ciudad. Aún salía humo de los escombros, los civiles excavaban entre los escombros, los disparos a lo lejos dejaban claro que el peligro estaba lejos de terminar. Nos mantendremos cerca, le recordó Estela a Mariana mientras navegaban entre los restos. Mariana no la reconoció. Simplemente levantó su cámara y empezó a tomar fotos. Estela apretó la mandíbula, observando atentamente su entorno. Odiaba esto, odiaba la distancia, la frialdad en la mirada de Mariana, el hecho de que la noche anterior lo hubiera cambiado todo entre ellas de maneras que no estaba preparada para afrontar. Entonces, se desató el caos. Una segunda explosión rasgó el aire. Su fuerza hizo que Estela se tambaleara, le zumbaban los oídos, el polvo y los escombros le nublaban la vista. Y entonces lo oyó, el grito de Mariana. ¡Estela! Mariana se dio la vuelta, escudriñando el polvo, el pánico la atenazaba como un tornillo de banco. Entonces la vio. Mariana yacía en el suelo cerca de un derrumbe de un edificio, medio enterrada entre los escombros, con la frente manchada de sangre. El tiempo se detuvo. Estela corrió. No le importaba el protocolo, no le importaba el peligro, nada más importaba. Se arrodilló a su lado, moviéndose frenéticamente para limpiarse los escombros del cuerpo. Mariana, quédate conmigo, suplicó con voz temblorosa. Mariana gimió, con los párpados agitados. Eso fue fuerte, murmuró débilmente, intentando forzar una sonrisa. Dios mío, seguía bromeando. Eres idiota, susurró Estela. El pánico se convirtió en algo doloroso en su pecho. La sangre le corría por la sien, pero era su respiración entrecortada lo que más aterrorizaba a Estela. Tenemos que irnos, dijo con voz más urgente. Los disparos se hicieron más fuertes. La zona ya no era segura. Estela levantó a Mariana tan cuidadosamente como pudo, ignorando sus propias protestas, manos temblorosas, el corazón acelerado. Cada paso era una batalla, pero Estela no se detuvo. Nunca se detendría, no cuando se trataba de Mariana. Para cuando llegaron a un puesto de socorro, Estela apenas podía respirar. Ayúdenla, les gritó a los médicos con voz ronca. Se apresuraron a trabajar, subiendo a Mariana a una camilla. Estela se quedó allí, paralizada, con la mano manchada con la sangre de Mariana. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de ser capaz de despegarse. Pero ahora estaba completamente destrozada. Y mientras se llevaban a Mariana en camilla, Estela se dio cuenta de que ya la había perdido. El hospital era un caos difuso, médicos corriendo, voces gritando en árabe, el penetrante olor a antiséptico quemándole la nariz a Estela. Pero solo podía concentrarse en Mariana, inconsciente en la cama del hospital, pálida contra las sábanas blancas. La habían estabilizado. La herida en la cabeza no era mortal, pero el médico le había advertido sobre posibles complicaciones, mareos, náuseas, dolor.
Necesita descansar, había dicho el médico. Descansar. ¿Cómo iba a descansar cuando el mundo estaba así? Cuando el peligro acechaba en cada esquina, Estela se sentó junto a Mariana, observando el lento subir y bajar de su pecho, la leve arruga entre sus cejas. Incluso dormida, casi la había perdido. Ese pensamiento le revolvió el estómago. 4 años. Estela había construido sus propios muros, convenciéndose de que si no dejaba entrar a nadie, nunca más volvería a sentir ese miedo. Pero aquí estaba, temblando, en carne viva, completamente expuesta, y era por ella, por Mariana. Lo primero que Mariana sintió al despertar fue dolor, un dolor sordo que le latía en las sienes. Por un instante, no supo dónde estaba. Entonces lo oyó, el suave sonido de una respiración constante a su lado. Giró ligeramente la cabeza. Estela, sentada en una silla de plástico rígida, con los codos sobre las rodillas, miraba al suelo. Mariana nunca la había visto tan vulnerable. «Te ves terrible», murmuró Mariana con voz ronca. Estela levantó la cabeza de golpe. Su expresión era indescifrable. Pero a Mariana no se le escapó cómo su mirada se suavizó, aunque solo fuera por un instante. «Me diste un susto de muerte», murmuró Estela. «Sí, bueno, estoy bien», dijo Estela apretando la mandíbula. «No, no lo estás», hizo una pausa. Mariana suspiró, mirando hacia la ventana. «Creo que tengo que irme», Estela guardó silencio. Cuando Mariana finalmente volvió a mirarla, la expresión de Estela era rígida, indescifrable. «¿Qué quieres decir? ¿Dejar esta vida, huir hacia el peligro, vivir en lugares que podrían matarnos? Ya no me basta». A Estela se le paró el corazón. «Así que simplemente renuncias», exhaló Mariana, cansada y triste. «Me elijo a mí misma. Elijo vivir antes de que sea demasiado tarde». A Estela se le hizo un nudo en la garganta. Quería decirle, «No te vayas». Quería decirle a Mariana que no sabía cómo hacer este trabajo sin ella. Pero no lo hizo. Solo asintió, levantándose bruscamente. «Haz lo que tengas que hacer». Mariana parpadeó, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. Pero la verdad era que no lo era. Estela se giró hacia la puerta, agarrando el pomo con demasiada fuerza. «Descansa. Volaremos a casa pronto». Luego se fue. Y por primera vez en mucho tiempo, Estela sintió que huía. El vuelo de regreso a Londres transcurrió en silencio. Estela se sentó junto a la ventana, contemplando las nubes, pero su mente estaba atrapada en Beirut, en la explosión, en la habitación del hospital, en la voz de Mariana diciéndole que se marchaba. Mariana se sentó 2 filas detrás de ella, sin decir palabra. Habían pasado 3 días desde el ataque, 3 días desde que Estela sintió la tierra temblar bajo sus pies y se negó a admitirlo. La sala de redacción bullía cuando llegaron, periodistas afanándose, teléfonos sonando. Pero Estela apenas oyó nada. Caminó hacia su escritorio, dejó caer su bolso y enseguida notó que faltaba algo. El escritorio de Mariana estaba limpio, vacío. Un nudo se formó en el pecho de Estela. Se giró hacia Daniel, quien la observaba atentamente. «Renunció», dijo simplemente. Estela tragó saliva con dificultad. ¿Dijo a dónde iba? Daniel dudó. «Te dejó un paquete». Su corazón latía con fuerza cuando él le entregó un sobre marrón. Lo llevó a la sala de descanso, lejos del ruido, con manos temblorosas al abrirlo. Dentro, había una pila de fotografías, cientos de ellas, momentos espontáneos que Mariana había capturado a lo largo de los años. Los pensamientos de Estela vagaban durante las sesiones informativas, Estela riéndose de algo fuera de cámara, Estela en medio de zonas de guerra, agotada, con determinación en su postura. Y luego, al final de la pila, una nota asterisco: «Nunca te dejaste ser la historia, pero siempre has sido mía. Te amo. Estela, ojalá no le tuvieras tanto miedo».
Estela exhaló con fuerza, agarrando el papel. 1000 emociones la invadieron: arrepentimiento, miedo, anhelo, amor. Amor, tanto amor. Había pasado tanto tiempo huyendo, tanto tiempo convenciéndose de que preocuparse era una debilidad, de que amar era una carga. Pero perder a Mariana no era una protección, era una tragedia. Y no iba a permitir que sucediera. Esa noche llovió. Estela estaba fuera del piso de Mariana, empapada hasta los huesos, con el corazón desbocado. Llamó. Por un instante, nada. Entonces, la puerta se abrió. Mariana estaba allí, envuelta en un suéter enorme, con expresión de sorpresa y vulnerabilidad. Estela, susurró Mariana. Estela tragó saliva con dificultad. Tengo miedo, admitió con la voz entrecortada. Pero no quiero estar sin ti. Los labios de Mariana se entreabrieron, sus ojos brillaron. Entonces no lo estés. Estela dio un paso más cerca. Luego otro, hasta que estuvo justo ahí, a 1 centímetro de distancia. Te amo, susurró. Y ya no fingiré que no. Mariana no dudó esta vez. Acortó la distancia y la besó. La lluvia caía a su alrededor, el mundo desaparecía. Estela se hundió en ello, en ella, en la sensación de algo que había pasado años evitando, pero nunca de lo que había escapado del todo. Y por primera vez en su vida, ya no tenía miedo. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna, pero ninguna de las dos se movió. Allí de pie, empapada y sin aliento, Estela sentía el latido del corazón de Mariana junto al suyo. Era firme, firme, real. Se apartó lo suficiente para mirar los ojos oscuros de Mariana, buscando algo: perdón, comprensión, la posibilidad de un nuevo comienzo. Dilo otra vez, susurró Mariana, con las manos aún enredadas en la camisa húmeda de Estela. Esta vez, Estela exhaló las palabras con más facilidad. Te amo. Una pequeña risa incrédula salió de los labios de Mariana, como si hubiera dejado de creer que alguna vez escucharía eso. Llegaste en el peor momento, murmuró ella, sacudiendo la cabeza. Estela sonrió con suficiencia. Lo sabías cuando lo sentías por mí. Mariana puso los ojos en blanco, pero no la soltó. El peso de todo, el dolor del pasado, la casi pérdida, la forma en que Estela había intentado alejarla, aún persistía. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era que Estela por fin había dejado de correr. Mariana extendió la mano y apartó un mechón de cabello mojado de la mejilla de Estela. ¿Te quedas?, preguntó en voz baja. Estela dudó, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca la había dicho en voz alta. No sé qué viene después, admitió. Pero sé que quiero estar contigo. Un silencio. Entonces los labios de Mariana se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. Ya basta. 2 meses después, el aire era fresco en París. Las hojas de otoño teñían las calles de tonos dorados y oxidados. Estela estaba sentada en una terraza, envuelta en una taza de café humeante, observando a Mariana ajustar el objetivo de su cámara, perdida en su elemento. Había conseguido un trabajo como fotógrafa independiente, cambiando de proyecto, contando las historias que quería contar, y Estela, por primera vez en años, había dado un paso atrás. Seguía escribiendo, seguía buscando la verdad a donde quiera que la llevara. Pero ahora, no se trataba de sobrevivir, se trataba de vivir. Mariana se giró y vio a Estela observándola. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Me estás mirando, Vasconos? Estela se recostó, bebiendo un sorbo de café. Es lo que hago, Mariana resopló, sentándose frente a ella. Eres terrible siendo sutil. Y aún así, me amas de todos modos. Mariana puso los ojos en blanco, pero su sonrisa era suave y cariñosa. Sí, lo hago. Estela se inclinó sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de Mariana. Yo también te amo. Mariana le apretó la mano. Y por primera vez en mucho tiempo,
Ya no hubo vacilación ni miedo, solo estaban ellas juntas, por fin.